Muy bien, les damos la bienvenida a esta actividad de parte del Tecnológico de Monterrey, donde se va a estar haciendo una mesa de diálogo de parte del Tecnológico de Monterrey junto con la Universidad Autónoma de Nuevo León, tratando el tema de movilidades, migraciones y refugio en Monterrey, tanto desafíos como la perspectiva dentro de ellos. Les cedo la palabra, no sin antes agradecer a todos nuestros ponentes que se encuentran el día de hoy, a José Luis Montes, que va a estar actuando como moderador. Por favor, recibámoslos con un fuerte aplauso. Gracias. Pues gracias por estar aquí. Hoy es un día pues muy especial porque tenemos el 12 de octubre, ¿no? El Día de la Raza, donde realmente es un elemento importante de migración. Quiero darles una breve introducción sobre qué es el tema. Presento a mis colegas panelistas y continuamos ya con las preguntas. Primero, desde tiempos inmemoriales la humanidad ha migrado por toda la tierra, buscando nuevas oportunidades, mejores alimentos y mejores condiciones de vida. Algunos tal vez por curiosidad o por aventuras, otros por una necesidad imperante de encontrar una mayor seguridad física, alimentaria, política, inclusive psicológica. En otras palabras, la migración de las personas e ideas han estado presente en todos los momentos de la humanidad en este planeta. De hecho, puede ser abordada desde panoramas diversos y pueden identificarse múltiples motivadores que propician e incentivan este tránsito incesante de personas por el mundo. Un dato importante. Según lo publicado en la página de la ONU sobre migración, la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales estima que el número de migrantes internacionales en todo el mundo era de casi 281 millones en julio del 2020. En otro dato más reciente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados calcula que a finales del 2022 el mundo acogió a unos 35.3 millones de refugiados. En Nuevo León, durante el periodo comprendido entre 2015 y 2020, aquí me estoy atorando con las hojas, el INEGI reporta que llegaron al estado más de 277,000 personas y emigraron alrededor de 115,000. Esos datos de sí son relevantes y es lo que estaremos explorando el día de hoy. Yo soy José Luis Montes, profesor en el TEC de Monterrey y tengo el honor de facilitar esta mesa de diálogo con este tema de tanta relevancia. Y para analizar y dialogar sobre esta realidad, me permitiré presentar a los colegas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Tecnológico de Monterrey. Todas ellas son expertas y profundas conocedoras desde diferentes perspectivas de la migración. Las presentaré en orden alfabético. La doctora Juliette Bedoya Rangel es socióloga por la Universidad del Valle de Cali, Colombia, y doctora en Ciencias Sociales con orientación en Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En los últimos años desarrolló 2 proyectos postdoctorales sobre migraciones internacionales en la UNAM y en COLEF. Actualmente es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. También ha colaborado en múltiples proyectos y grupos de investigación en México y en el extranjero. Sí, gracias. Entre los que podemos mencionar, Proyecto Humanizando la Deportación de la Universidad de California en Davis, el Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, SUDIMER UNAM, el Grupo de Investigación Convoca en categoría A, Miniciencias Colombia y parte del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Demografía, Población y Desarrollo, Populorum. Recientemente cocoordinó el primer encuentro CIESAS-COLEF, Migración y Movilidad, miradas desde el noreste de México. Doctora, bienvenida. La doctora Karen Hinojosa es máster en Diseño Arquitectónico por la Universidad de Gamarra y doctora en Asuntos Urbanos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su compromiso con la educación, la inclusión y la participación como apuestas centrales para transformar los territorios atraviesan sus prácticas de investigación, docencia, consultoría y diseño. Es profesora asociada en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey, directora nacional del programa de urbanismo y consejera ciudadana en el Gobierno de Nuevo León.
investigadora del Grupo de Desarrollo Territorial Sostenible, miembro de la Asociación Internacional de Urbanistas y la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, cofundadora de Trama Urbana, consultoría urbana que busca mejorar la calidad de vida en las ciudades. Bienvenida. La doctora María Elena Ramos Tobar cuenta con una licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Obtuvo su título de maestría y doctorado en Sociología en la Universidad de Tulane, en los Estados Unidos. Desde 2003 es profesora en las áreas de Familia y Gobierno, Política Social, Metodología de la Investigación en la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano en la universidad. Fue profesora también en la Universidad de Monterrey. Ha sido profesora invitada en la Universidad de Texas en Kingsville, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad de Guadalajara y la Universidad de Zacatecas, entre otras. Ha participado también en estancias de investigación en la Universidad Estatal de Arizona, en la Universidad de Tennessee, ambas en Estados Unidos, en la Universidad de Salamanca, España, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la Universidad de Guadalajara, entre algunas otras. Realizó su estancia sabática en la Western Michigan University durante el año 2019-2020. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras desde el 2001, y actualmente tiene el nivel 2 en el SNI. Ha sido editora de la revista Perspectivas Sociales de la Universidad de Nuevo León, consejera editorial de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Ha sido también miembro del Consejo Consultivo del Instituto Estatal de las Mujeres y del Centro de Atención al Migrante del Estado de Nuevo León. Ha dirigido múltiples investigaciones internacionales y tesis, tanto de maestría como doctorado. Pertenece a redes como la Red de Ciencias, Tecnología y Género, Red de Conocimiento del Consejo de Nuevo León, Red Internacional de Migración y Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Red Humanitaria de Fortalecimiento a los Migrantes, y actualmente es presidenta de la Red Internacional de Investigación e Intervención en Migración. Bienvenida, doctor. Y tenemos también la presencia de la doctora Mariana Rangel Padilla. Es doctora en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad del Sur de California, Estados Unidos, con la especialidad en Política Comparada y Economía Política Internacional. Maestra en Asuntos Internacionales por la Universidad de Carleton en Canadá y licenciada en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Actualmente es la directora nacional del programa de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Ha sido conferencista y panelista en diferentes foros nacionales e internacionales. Fue profesora invitada en la Universidad de California en Berkeley, tanto en el 2008-2009, becaria Fulbright García Robles durante el 2012-2015, becaria CONACYT y de la decanatura de la Escuela de Posgrado en la Universidad del Sur de California. Recibió el reconocimiento Norman Patterson Fellow de la Universidad de Carleton y la mención honorífica de excelencia en el TEC de Monterrey. Ha fungido como consejera editorial de la sección internacional del periódico El Norte y consejera ciudadana de la Secretaría de Cultura del municipio de San Pedro Garza García. Bienvenida, doctora. Y bueno, como ven, tenemos un panel de primerísimo nivel. Para iniciar este diálogo, vamos a iniciar con una pregunta general para todas ustedes. Para quienes no somos expertos en el tema, la palabra migración significa una situación extrema donde personas de cualquier condición deciden abandonar sus sueños, su país, su tierra, en busca de mejores oportunidades. Para muchas personas este flujo migratorio es un problema. Mi pregunta para ustedes es, ¿cómo deberíamos considerar a la migración de nuestros tiempos a nivel nacional, local, mundial? Es decir, ¿es una oportunidad? ¿Es un problema? ¿Cómo debemos de considerarlas? Adelante, adelante. Bien, pues buenos días por la invitación y muchas gracias por habernos tenido la oportunidad de tener este espacio aquí con ustedes. Pues yo creo que siempre, cuando hablamos de migración la tenemos que ver como una oportunidad.
La migración per se no es un problema. La migración, si la vemos desde la perspectiva económica, social o cultural, trae muchos aspectos positivos, ¿no? Desde el punto de vista económico, es sin lugar a dudas, por ejemplo, el hecho de que muchos mexicanos en los Estados Unidos sean una de las fuentes muy importantes de mano de obra, refleja la necesidad en estos países, como en el caso también de México. Tenemos una gran fuerza de trabajo guatemalteca en el sur del país, en Chiapas, que también constituye fuerza de trabajo muy importante para diversos sectores económicos, ¿no? Desde el punto de vista también de remesas, es sin lugar a dudas también importantísimo, por ejemplo, considerar que México es considerado, bueno, es las remesas productos de la migración, el segundo lugar lo ocupa justamente esa, por entrada de dólares, las remesas de los migrantes que viven en los Estados Unidos. Desde el punto de vista social, pues indudablemente refleja un cambio en la pirámide poblacional, porque generalmente pues estas personas que migran son gente que son productivas, son jóvenes, y en ese sentido rejuvenecen la dinámica poblacional de los países. Y desde el punto de vista cultural, pues creo que nosotros somos testigos en nuestra propia ciudad de que la migración y el contacto con otras culturas nos ha traído una riqueza cultural en el sentido de una mejor, digamos, dieta, por ejemplo. Tenemos muchos restaurantes de muchos países en nuestras ciudades. Desde el punto de vista de idioma también es una riqueza que traen muchas personas hablando de distintos idiomas. Y también pues desde el punto de vista no solamente gastronómico, sino musical, por ejemplo, en las artes, en los deportes. Hablando siempre de migración, nos concentramos generalmente en los migrantes que tienen bajo nivel de escolaridad, que tienen una penuria económica, pero realmente hablar de migración es hablar de muchas cosas, hablar de muchas personas y de muchos flujos. Y uno de ellos, por ejemplo, son los deportistas, que también significan personas que ofrecen un capital importante a nuestras ciudades. Ahora, desde el punto de vista negativo, creo que la migración per se tampoco es un problema. Se convierte en problema cuando empezamos a ver políticas que restringen sus derechos, que no reconocen a las poblaciones, que hay políticas xenofóbicas hacia las personas migrantes, cuando empezamos a ver actitudes también discriminatorias, cuando empezamos a ver que hay muchas áreas en las que los migrantes, más que ser un problema, ellos son el producto a veces de problemas muy graves, como por ejemplo la violencia, ¿no? Ellos son producto de violencia, la muerte de migrantes en la frontera norte, por ejemplo, que nada más del 2010 a la fecha se habla de 60,000 muertes, y de estas 60,000 muertes, 10,000 son particularmente en la frontera México-Estados Unidos, ¿no? Entonces, más que un problema, la migración son los productos que genera los flujos migratorios. Entonces, yo creo que tienen esas, digamos, claros y oscuros desde el punto de vista social. Sí, pues para abonar un poco más también podríamos pensar en los diferentes tipos de migración que existen, ¿no? Como mencionaban, algunos son personas que están buscando mejores oportunidades, muchas veces, y refrendo lo que dijo la doctora María Elena, vienen con muchas más capacidades que lo que creemos. Inclusive está comprobado que los migrantes mexicanos que van a Estados Unidos tienen como mínimo la secundaria completa, y entonces eso pues le da una variedad de habilidades a la población que está llegando tanto a Estados Unidos como la que a veces llega a México o que está también en Europa, ¿no? Y les da capacidad también de entrar a lugares de trabajo o a tipos de empleo que no necesariamente están siendo cubiertos o que son atractivos para las poblaciones locales. Especialmente si miramos hacia Europa, podemos ver cómo los migrantes están ocupando áreas de cuidados, de servicios, en donde
población nativa europea ya no está o interesada, o ni siquiera hay tasas de crecimiento poblacional que les estén permitiendo tener personal joven, como decía la doctora María Elena, también llenando esos espacios, ¿no? Entonces, creo que si lo vemos como desde un poco también desde la demanda, la migración es un fenómeno natural, las personas se van a mover en donde encuentren oportunidades. Y también hay como un estigma de que los migrantes llegan a quitar recursos que podríamos estarle destinando a otras poblaciones vulnerables, cuando en realidad los estudios que se han hecho tanto en Estados Unidos como en Europa por la OECD, lo que indican es que los migrantes en general contribuyen más fiscalmente que lo que usan de los recursos públicos. Entonces eso también, en México nos falta hacer ese tipo de estudios, pero podemos verlo como a la hora de tener una migración ordenada, tú puedes calcular y registrar cuánto están aportando, cuánto tú le tienes que destinar. Y bueno, ese es un tema que, por ejemplo, cuando fue el programa de trabajadores temporales, porque también hay migración temporal, pues en estos programas en un inicio no habían considerado el tema de la pensión, por ejemplo, o de la salud, y poco a poco se dieron cuenta que tenían también que ordenar e incluir eso, ¿no? Entonces, podemos separar o distinguir entre migrantes temporales, que muchas veces o la mayoría van de trabajadores. Por ejemplo, en Arabia Saudita, en los Emiratos Árabes Unidos, hay un flujo súper importante de migración asiática que va temporalmente, filipinos, indios, que van a las construcciones, ¿no? Por el boom que tienen allá. Y entonces podemos distinguir entre los trabajadores temporales o también los que ya buscan establecerse, y ahí igual distinguir entre los que buscan oportunidades económicas y también los refugiados que están buscando salir por cuestiones políticas o de inseguridad, ¿no? Creo que hasta ahí sería mi contribución. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí presentes en este diálogo. Para mí es muy grato ver tantos estudiantes interesados en el tema de migración. Antes de contestar a la pregunta, yo estoy investigando este tema desde que yo soy colombiana, desde que vivo en Colombia, y es un tema que aquí en el norte todavía falta mucho que investigar. Entonces aprovecho que todos están aquí, si van a hacer tesis o proyectos de investigación, pues creo que este tema tiene mucho potencial y tenemos mucho que discutir. Bueno, para contestar un poco la pregunta, ya mis dos compañeras han mencionado un montón de cosas importantes. Yo profundizaría en el tema de las causas de la migración. Yo creo que las causas, encontrar el causal, por qué está migrando la gente, es muy importante para ordenar la migración. Tenemos unos casos más urgentes que otros, y si hablamos de la migración a Nuevo León, ahorita el doctor nos hizo el favor de mencionar algunas cifras de los migrantes que están llegando en masa, porque así es como nos lo presentan las noticias. No se tiene de esos flujos no se tiene un registro exacto. Los flujos que nos presentan en las noticias, que es lo que nosotros vemos o las personas del común pueden ver, son también captados en las casas de los migrantes, ¿sí? Y me gustaría profundizar un poquito en qué tan positiva o negativa es la migración, viendo el tipo de migración que está llegando en los últimos años a Nuevo León. Las casas de los migrantes, por ejemplo, están enfatizando en que ya no llegan hombres jóvenes solos a trabajar, ¿sí? Entonces, para estas causales de migración que tienen que ver con la violencia en Centroamérica, en algunos países específicos, o causas por desastres naturales, ya no impulsan solamente a que el hombre salga a trabajar a otro país, sino que tenga que moverse toda una familia. Entonces, digamos que esa especificidad de la migración que estamos viendo en Nuevo León, pues necesita una respuesta distinta para que esos flujos sean positivos. Entonces, para no profundizar en lo que ya dijeron mis compañeras, creo que es algo en que el gobierno tiene que prestar más atención. En el caso de Nuevo León, para hacerlo positivo, son las casas de las migrantes las que han entrado como a solventar toda esta problemática que hemos visto en las calles, que para la gente es como que mira, ya están haciendo tráfico o están ahí todos sentados en la banqueta sin hacer nada,
pero pues no conocemos esas realidades y qué tan urgente ha sido que estas personas salgan de sus países. Como digo, cada nacionalidad tiene una historia distinta. Por ejemplo, en Colombia venimos muchas personas a México a estudiar, ¿sí? A estudiar porque aquí hay becas, porque aquí podemos aprovechar, por ejemplo, el idioma, que si no hablas inglés, pues puedes estudiar en México, aquí aprendes inglés más fácil y con otras facilidades que en Colombia. Entonces, son diferentes causales y cada vez que pensemos en la migración, creo que sí hay que ver como de qué nacionalidad y por qué están migrando, para que no entremos a hacer así tan rápido las comparaciones y pensar que todos los migrantes que vemos son iguales. Lo dejaría hasta ahí. Gracias. Bueno, ya a esta primera pregunta solo sumaría otras dos ideas. ¿Cómo tenemos que considerar la migración como un derecho humano? Al final, las personas tenemos derecho a movernos, sea para buscar oportunidades mejores o para movernos de un lugar en el que estamos en peligro o las condiciones son adversas. Entonces, eso por un lado, y por otro, tendemos a pensar como que es algo binario, ¿soy migrante o no soy migrante? Y es más algo que puede darse a lo largo de tu vida en algún momento, ¿no? Como la adultez o la discapacidad o la necesidad de cuidado. Podemos convertirnos todas y todos los que estamos aquí en migrantes en algún día, o quizá lo somos o lo hemos sido. Entonces, esa condición que puede presentarse en tu vida creo que también es algo importante a considerar. Muchas gracias, la verdad, bastante ilustrativo y bueno, tomé aquí algunas notas, los mencionaré al final. Gracias de nuevo. Y bueno, continuando con datos en este siglo XXI, donde la información es prácticamente instantánea, ¿no? Nos enteramos de cualquier circunstancia en segundos. Por otro lado, la información disponible que proporciona la ONU menciona que si bien el flujo en el número de migrantes se ha disparado, fíjense, entre 1960 y 2014, pasando de 75 millones a 214 millones, en términos porcentuales se ha mantenido relativamente estable, siguiendo con el derecho de migración y que todos en un momento dado hemos sido migrantes en algún momento. De hecho, se ha mantenido tan estable que es del 2.5 en estos periodos del 1960 a 3.1. Y de hecho, la información que más nueva que acabamos de conseguir es de 3.5, es decir, 281 millones. Es decir, el flujo migrante siempre ha estado y va a seguir. Ahora, doctora, usted mencionó ahorita algunos impactos en la investigación, pero su investigación es muy amplia. ¿Podríamos profundizar también desde el aspecto familiar, es decir, aspecto social, familiar, mencionó ahorita deportistas, producción, arte, esos aspectos que son duales, ¿no? Positivos, que ahorita mencionó muchos, pero también los negativos, pero que ambos son parte, ¿no? ¿Cómo podríamos profundizar en ese impacto? Bueno, creo que cuando hablamos de impactos a la familia, acaban de comentar mis compañeras y creo que sí es muy preciso. Hablar de impactos a la familia, tendríamos que pensar de qué tipo de familia estamos hablando. Porque, por ejemplo, pensando y generalmente en la literatura dividimos, ¿no?, familias las que se quedan y familias que se van. Entonces, así se ha dividido de manera más o menos tradicional para el análisis de las familias. En el caso de las familias que se quedan, bueno, hay muchas cosas que cambian de manera natural, algunas de manera muy forzada, con mucha tensión dentro de las familias. Cuando generalmente, hasta hace poco, el migrante era justamente un varón, la tradicional estructura familiar más o menos permanecía, es decir, la madre se quedaba al cuidado de los hijos de alguna manera reorganizaban su vida y aún así en esas dinámicas hay cambios. ¿Por qué? Porque de repente hay mujeres que no tuvieron la oportunidad laboral en su vida y de repente se encuentran ante la necesidad inmediata de dar comida a sus hijos. Entonces muchas de ellas empiezan a trabajar. Los hijos también empiezan a cambiar su estructura, sus responsabilidades. Generalmente a veces los hijos mayores asumen responsabilidades casi paternas en ausencia del padre. Esa era como la forma tradicional de aquel migrante, pensando en el caso de los migrantes mexicanos que se iban y que entonces reestructuraban la familia. Pero ahora se habla de que hay familias transnacionales,
¿Por qué hablan de familias transnacionales? Porque son familias que viven en ambos lados de fronteras y que entonces tienen que reacomodar sus dinámicas familiares aún en la distancia. Y sin embargo, continúan con dinámicas familiares, continúan flujos de información, las madres están, ahora, que esa es otra de las características de estos nuevos flujos, es muchas mujeres son las que migran. Y hace un momento comentaba también la doctora Karen de estos flujos en países como en Sri Lanka y en Filipinas, donde las migrantes más importantes son las mujeres, son el 80 al 90% de las migrantes son mujeres. Y entonces, ¿qué sucede cuando la ausencia es femenina? Entonces los hogares se transforman de manera cualitativa más importante porque pues hay toda una normativa relativa a cómo se debe, digamos, atender una familia. Y en la ausencia de una madre, pues hablan de hijos que de repente sienten esa ausencia materna, el cuidado intenso por parte de la madre. Y sin embargo, bueno, hay otras mujeres que hacen ese trabajo, las abuelas generalmente, como ocurre también aquí muchas veces, ¿no? Con las mujeres que ahora trabajamos, pues también son las abuelas las que cuidan. Entonces se convierten en cuidadoras y cuando se van estas mujeres y ya no están solamente los padres, sino no están a veces los padres ni la madre, entonces verdaderamente se convierte en fuentes de tensión, pero también de oportunidades, porque lo que han encontrado en algunos estudios es que las mujeres ganan autonomía, las dinámicas familiares también, aún y a pesar de esa ausencia femenina, generalmente las hijas son las que se quedan al cuidado y a la responsabilidad, y esa responsabilidad también les da mayor autonomía, aunque también no fuera de tensiones, porque eso, sobre todo cuando hay hombres y hay varones mayores, esto significa un problema. Entonces, pensando en el caso de las personas, de las familias que se quedan, pero cuando hablamos de familias que se trasladan y que ya no es un traslado solamente del padre o de la madre, sino que a veces son los flujos completos, la familia completa que va y que se instala a otro país, como es el caso de muchos migrantes latinoamericanos que ahora están tomando estas decisiones de irse con familia, pues esto se convierte en otras dinámicas que también están enfrentando países como los nuestros y países como en Estados Unidos. ¿Qué hacemos con estos niños que también van a necesitar educación, van a necesitar sistemas de vacunación, van a necesitar atención de incorporación y de integración, ¿no? Aunque hablamos, por ejemplo, aquí español, de cualquier manera el tono del hablar se convierte a veces en un estigma, lastimosamente, y entonces ese tipo de integración necesita trabajarse, y creo que aquí hay muchas trabajadoras sociales que son estudiantes, justamente eso es lo que se necesita hacer, o sea, trabajar en generar una cultura de interculturalidad que no estamos en el caso de Monterrey particularmente presente. Ahora, desde el punto de vista digamos social, porque también el impacto también es social, pues hay muchos cambios, porque lo comentaba hace un momento, ¿qué vamos a hacer con niños que están necesitando sistemas educativos? ¿Qué vamos a hacer con niños y niñas que están requiriendo también servicios de atención médica? Entonces, esto significa desde el punto de vista de nuestros gobiernos el encontrar mecanismos para ofrecer este tipo de servicios, aunque se parte los gobiernos mexicanos particularmente de un principio de derecho humano. En la práctica las leyes no concretizan, y esa es una de las grandes tareas que se ven cuando se analiza la legislación en materia migratoria, que está preciosa la legislación mexicana en materia de derechos humanos de distinta índole, sin embargo, en la aplicación y en la instrumentación se convierte en el problema. Entonces, creo que en realidad nosotros tendríamos que pensar en que para poder hablar de impactos tanto familiares como sociales, pues hay muchas aristas en las cuales nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Desde el punto de vista educativo, social, cultural, incluso en materia de enseñanza en las propias universidades, en donde nosotros como país nos consideramos como país prácticamente expulsor de migrantes y en menor de medida de tránsito, pero ahora que estamos reconociendo que están llegando flujos migratorios, sin embargo no tan importantes como los medios de repente lo tratan de magnificar, pero sí significativos. Entonces necesitamos como sociedad, como instituciones educativas y como gobierno hacer algo al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y me oyen? Sí.
Doctora Hinojosa, voy a cambiar a este lado. Usted es urbanista y lo que hemos mencionado, lo que acaba de decir la doctora Ramos, ese flujo que está llegando constante y algo muy importante, reconocernos como un país, y creo que todos conocemos personas que han migrado, los que somos, yo soy regio, de padres y abuelos regios, pues simple y llanamente hemos reconocido hace muchos años ese flujo, ¿no? Pero la pregunta es si las ciudades en Nuevo León están preparadas para esa migración, es decir, estamos abiertos, y sobre todo la parte de refugiados, que es una parte de migración, que como bien dicen, a veces los medios magnifican, ¿no? ¿Estamos preparados realmente? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, primero, ciudades de Nuevo León, pues casi es el área metropolitana, más del 90% de, vamos, esta es como la ciudad o el área metropolitana de Nuevo León, y diría que no, aunque haya mucha voluntad o haya buenas intenciones, recordando como el título del panel y hablando de refugio y movilidad. En cuestión de refugio, en cuestión de vivienda cercana, céntrica, asequible y programas que instrumenten ese acceso a la vivienda para las personas migrantes, pues no, estamos como por debajo de la necesidad, y también para la población local. O sea, esa necesidad de vivienda asequible, próxima, etcétera, es una deuda pendiente que tenemos. Entonces diría que no. Y además, pues no es solo el refugio de donde duerme, sino un montón de otros servicios de salud, educativos, laborales, de acompañamiento, recreativos, etcétera. Entonces, pues todavía esta área metropolitana tiene mucho rezago en ese sentido de equipamiento comunitario y de programas que se puedan aplicar ahí. Y pensando también en las condiciones de la vivienda, falta muchísima diversidad, porque como hablamos, los migrantes pueden ser de muchos tipos, las familias o las personas solas, adultos mayores, personas con discapacidad, niños pequeños. Entonces, pensar en una casa migrante como un espacio único o en el que todas las habitaciones son iguales no cumple con las necesidades de una familia con niños pequeños o una persona con sus padres que viajan. Entonces, eso creo que también es ese tipo de programas de vivienda. Un buen ejemplo es, por ejemplo, en Barcelona tienen programas para vivienda para las personas en situación de calle, que pueden ser de migración o por muchas causas, y esta vivienda es de un espacio único para la persona, que al final es un tema también como de dignidad y de poderte procesar el trauma que a veces implica el proceso migratorio. Y luego son programas temporales de una vivienda que ocupas por 3 meses con un programa de acompañamiento, por ejemplo. Todo eso creo que está todavía años luz por delante de lo que hacemos. Excelente, muchas gracias. Doctora Bedoya, en un estudio reciente usted presenta los resultados de una investigación sobre la migración de las mujeres colombianas al norte de México, que hemos estado hablando de que hay muchos tipos de migración de muchos países y no podemos, pues ahora sí, etiquetar a uno solo, hay muchas diversidades. ¿Cuáles han sido los resultados de esta investigación? Bueno, muchas gracias. Este estudio sobre las mujeres colombianas en Nuevo León, bueno, primero tuve la iniciativa de hacerlo porque soy colombiana y dije, creo que hay una peculiaridad en esa migración y como lo mencionaron ahorita, las mujeres estamos migrando más. ¿Sí? En Colombia ya llevamos un poco más de tiempo las mujeres migrando, ¿sí? Es una migración un poco distinta a la migración de México a Estados Unidos. Entonces, lo que me dediqué a hacer fue hacer unas entrevistas yo trabajo mucho la parte cuantitativa, pero dije, tengo que hacer entrevistas porque los datos no me están de pronto mostrando todo lo que yo quiero, ¿no? Los datos que nos dicen, los datos duros que se sacan del censo nos dicen que las mujeres colombianas que llegan a Nuevo León son mujeres muy preparadas, casi todas con su prepa terminada y su universidad. Muchas vienen, como dije, a estudiar. El flujo actual son como 700 mujeres aproximadamente. Estamos hablando de una migración permanente, o sea, las que ya decidieron quedarse. No la que vino a estudiar solamente y se regresó o la que viene a trabajar un tiempo y se regresó, sino como esa migración permanente.
Entonces, hablando y retomando un poquito el tema de la primera pregunta, de cómo hacer positiva la migración, es cómo darle recursos a esas mujeres que llegan y que se puedan desarrollar en lo que ellas estudiaron, que es lo que se llama como migración calificada, ¿sí? Y en en mi estudio yo entrevisté mujeres de diferentes perfiles, pero principalmente resaltaron esas mujeres con migración calificada, y la migración calificada nos habla de que el país tiene que estar preparado para recibirlas para que puedan trabajar bien. Esto es, por ejemplo, primero pues que tengas tus documentos de migración, ¿sí? Y que además puedas revalidar los títulos universitarios. Eso aquí es un problema, y no solamente para los extranjeros que estudiamos fuera. Yo, por ejemplo, hice mi licenciatura en sociología, y nada más les pongo un ejemplo: para revalidar mi título de sociología tuve que revalidar desde la primaria, la secundaria y la prepa. Entonces, imagínense en revalidar la primaria, imagínense en una persona que haya salido en una situación extrema de su país y que le digan: tráeme los certificados de la primaria. ¿Los tienes? No solamente el diploma, no, tráeme todo, calificaciones, todo. O sea, son esos trámites que haces que no se pueda aprovechar la migración. Un trámite de revalidación completa de un título de sociología te tarda 1 año, porque tienes que revalidar todo, por ejemplo. Entonces, en ese año tú ya tienes a las mujeres en una situación vulnerable. ¿Qué va a hacer una mujer profesional mientras tanto? Pues necesito dinero. Muchas mujeres, como ya lo mencionó la doctora, viajan con sus hijos, son madres solteras o ya están acostumbradas a trabajar y no se van a quedar en la casa y no están pidiendo nada regalado. Entonces son mujeres que trabajan y tienen que trabajar en lo que salga. Entonces eso me llamó mucho la atención. Yo lo viví en parte, pero yo lo viví siendo una becaria con ASID, gracias a Dios. Entonces yo tenía mi beca y no la padecí tanto, pero empecé a investigar otras mujeres que estaban pasando por los mismos procesos, que me decían: no, yo tuve que trabajar en una cafetería, tuve que trabajar en esto. El trabajo no es deshonra para un migrante, o sea, siempre trabajas porque ocupas el dinero, pero el tema de estás desaprovechando tu mano de obra, te están llegando personas de otros países con estudios, y aquí hay trabajo para todos. Como lo indicaron ahorita, los migrantes no llegan a quitar, llegan a complementar y a apoyar en las áreas que se necesiten. Eso para hablar de la educación, de la inserción laboral. Es muy diversa, las mujeres migrantes se insertan en diferentes, aquí por ejemplo es muy específico, que llegan a trabajar en la industria, llegan a trabajar a la educación, al sector servicios, y para ellas es muy reconfortante porque no lo ven como la historia de la mujer colombiana migrando a España a cuidar ancianos o a cuidar niños. No, ellos lo ven como una oportunidad muy importante en México, y no solo en Nuevo León, sino también en Guadalajara y en Ciudad de México, porque vas a ejercer tu profesión. O sea, hay un país donde tú migras y te van a dar un lugar como profesional, que va a ser difícil por todo ese tema que ya les dije, las revalidaciones de los estudios, pero para ellas es una oportunidad, porque dicen: bueno, no me tocó como mi mamá que migró a España y nunca pudo pasar de cuidar ancianos, por ejemplo, que es una historia que no se repite solo con las colombianas, porque sabemos, es algo que tenemos que tener claro, el capitalismo nos dice dónde tienen que estar los migrantes. Los migrantes siempre los quieren ubicar en ciertos sectores. Es que queremos que estés ahí porque yo no quiero hacer ese trabajo. Entonces, tienen que haber leyes que vayan impulsando que la gente ya estudió. No estamos hablando de hace 20 años donde todos andábamos, las personas a duras penas tenían la primaria. Entonces, migrantes profesionales, pues hay que aprovecharlos, y mi llamado sigue siendo al gobierno para que todos estos trámites faciliten la incorporación efectiva de los migrantes. Muchas gracias. Y bueno, doctora Rangel, de hecho, tratando de sumar las opiniones, por ejemplo, la migración profesional que hemos tenido todo. De hecho, no sé si se dieron cuenta, pero mis panelistas, todas fueron migrantes en su momento temporal, casi todas, de más tiempo usted. Pero, doctora Rangel, en su experiencia como internacionalista, viendo ese análisis político, social, mundial, ¿cómo podríamos, o existe una posible clasificación? Ya mencionó refugiados, pero podríamos, no sé, poder clasificar, identificar
¿Cómo son las migraciones de alguna manera en su experiencia? Sí, claro. Pues para conectar un poco lo que hemos estado diciendo, sí hay en el derecho internacional, sí hay ya un marco jurídico específico para los refugiados y para los trabajadores temporales, pero ese marco jurídico se ha quedado muy corto, o sea, ni siquiera los nuevos refugiados por cuestiones del cambio climático están considerados ahí. En el 2018 hubo un intento y se firmó el Pacto Mundial para la Migración en la ONU, y en ese pacto es no vinculante, es un instrumento no vinculante. Desafortunadamente, si tú estudias o te fijas en cuánto, o sea, por ejemplo, de la Convención Internacional para los Refugiados, pues sí, una parte importante de los países miembros de la ONU la firmaron, pero no todos. Por ejemplo, el de los trabajadores migrantes, hay aproximadamente 45, solamente 45 países. El Pacto Mundial de la Migración del 2018 sí lo firmaron 193 países, pero no es vinculante, y al no ser vinculante, cada país no está obligado a adoptar sus leyes, es más bien como hay de voluntad, ¿no? En México, ya mencionaron, puede haber un marco regulatorio bastante bueno o noble, pero de que la ley se transforme en una política pública, pues hay un gran paso, ¿no? Y ahí es donde está el real reto. Y ahí también podemos hablar de múltiples niveles. Si hablamos en el nivel federal, pues el gobierno tendría, a través de su Instituto Nacional para la Migración, mejorar todos los procesos, hacerlos más eficientes, más ágiles. Realmente, si te entiendo esa revalidación, nosotros en el TEC también estamos tratando de atraer talento internacional, y por ejemplo una profesora de la India le pedían justo su transcript de la escuela y ella decía, pues déjame ver si en la India mis papás le pueden sacar una foto. Digo, ahora ya es mucho más la comunicación más rápida, pero la verdad es que no tendríamos por qué estar con esos trámites tan arcaicos, ¿no? Las empresas multinacionales también se quejan muchísimo porque les detienen su capital humano. Ahora que estamos recibiendo o que ya recibimos a Kia o a Tata Sys, o sea, sobre todo hay procesos que podrían hacerse más ágiles en el tema de trabajadores tanto altamente capacitados como a lo mejor no tan altamente capacitados. A nivel estatal o local, lo que vemos es que también los gobiernos subnacionales están tratando de pues tapar un poco esos huecos, y a través de la colaboración público-privada han logrado algunos mecanismos para brindar oportunidades para hacer esto más ágil. Tengo, por ejemplo, en la mente un caso que se ha dado con Grupo FEMSA, en donde el gobierno de Nuevo León y FEMSA se han coordinado para que haya trabajadores migrantes en los Oxxos. No sé si ustedes se han dado cuenta, y entonces ese es un claro ejemplo de cómo pues necesitas la coordinación de varios sectores, no nada más el público, pero el público es el que tiene que lanzar primero la convocatoria o la iniciativa para mover a los distintos actores, ¿no? Y es el que tiene la capacidad luego de regular y de pasar a la parte administrativa de documentos, ¿no? Entonces, creo que ese es un ejemplo positivo que podríamos pensar en replicar. Y ya para cerrar también, nada más me gustaría también hablar de los niños, porque salió el tema, no nada más las mujeres como grupo vulnerable, también los niños. Justo cuando hablaban de los niños migrantes y que ahora la migración es de familia, hay todo un reto ahí. Estudiantes nuestros del doctorado, me acuerdo de Eduardo González, hizo un estudio de los niños migrantes, los binacionales entre México y Estados Unidos, el reto que tienen porque llegan a las escuelas en Estados Unidos y les piden su Cardex y pues no lo llevan o no lo tienen, o llegan aquí a las escuelas de Nuevo León y pues la inspectora les pide el transcript y no lo encuentran, y entonces se los traen a los papás como ping pong, como si tuvieran todo el tiempo del mundo para buscar esos documentos. Y la verdad es que debería haber, y ahí sí podría haber algo más binacional o inclusive internacional, de registros administrativos para que ese intercambio, no solo de transcripts, también de expedientes médicos, fuera más sencillo.
pero ahí todavía estamos años luz de poder lograrlo, la verdad. Me voy a quedar con usted con la siguiente pregunta. ¿Algún país o región que tenga políticas gubernamentales que faciliten a los migrantes? ¿Algún ejemplo que pudiera compartir? Pues Canadá, por ejemplo, siempre se ve como un ejemplo insignia, pero yo creo que también podemos voltear al Cono Sur o a la Unión Europea, en donde sus procesos de integración política y económica los han llevado a homologar sus estándares. En el Cono Sur, por ejemplo, si tú estudias en Brasil, puedes sin problema continuar tu posgrado en Argentina o buscar un trabajo en Argentina, porque ya esa homologación de los títulos está planchada, o sea, ya no necesitas hacer tanto trámite. Entonces, tanto en el Cono Sur con Mercosur y en la Unión Europea, que pues todavía van aún más adelante, se ha hecho eso, como en el marco de Erasmus, por ejemplo, las equivalencias, los títulos, etcétera. Ahora, eso es pues para su migración interna. El reto también es para los migrantes que vienen extra regionales, ¿no? Que ahí pues es todavía está muy, muy atrás, ¿no? Como que no hemos avanzado mucho en ese tema, ¿no? Exacto. Voy a hacer un cambio siguiendo con lo mismo de migrantes, pero un área, bueno, yo de origen soy psicólogo y entonces no puedo dejar el dato y sé que algunos de ustedes han hecho investigación. De hecho, la doctora Ramos ha hecho varias investigaciones sobre efectos de la salud mental en los migrantes. ¿Qué ha encontrado por ahí en ese tema? Bueno, fíjese, yo soy socióloga, como ya lo comentaron al principio, y yo creo que el tema de la investigación siempre inicia con algo que nos pega. Correcto. Directamente, ¿no? En nuestra historia de vida. Mis padres, mi familia y la familia de mi esposo, por ejemplo, es familia migrante en Estados Unidos. Entonces, una de las experiencias que para mí siempre ha sido muy interesante es ver cómo, a pesar de todo el tiempo de una vida establecida, existen siempre esas ausencias, ¿no? Por el país, por la comida, y aunque se recrean en el país, ¿no? O sea, allá celebran mejor el 5 de mayo y muchas festividades que incluso nosotros, pero sin embargo siempre existían esas ausencias. Entonces yo empecé como a trabajar lo que denominé de alguna manera como los dolores de la migración. Entonces, ¿cómo traducir eso? Obviamente luego en tema de investigación tiene que ver con las afectaciones que tienen un proceso como este, que puede ser a veces muy, muy fuerte, muy doloroso, muy intenso, muy agresivo. Por ejemplo, cuando hablamos de desplazados o por cuestiones de emergencia o política, pero también estos desplazados económicos que de repente pues salen de su país porque piensan siempre en una posibilidad de vida mejor en otro lugar. Entonces, bueno, una de las experiencias que yo tuve es justamente recuperar esos impactos, el impacto que tiene la salud en la población migrante, y ahí he trabajado varias cosas. Un proyecto, por ejemplo, que fue muy, muy intenso y que fue relativamente reciente, fue el de las personas que pierden a un hijo en su cruce por el desierto. Y entonces, bueno, esas ausencias que luego nosotros tomamos como un prestado de una psicóloga, por cierto, que habla de las pérdidas ambiguas, porque no hay un cierre, no hay una persona a la que le puedan llevar una flor, porque no está muerta, está desaparecida. Entonces, ¿cómo viven estas familias? En principio, enfrentando el reto administrativo, político, de buscar a su hijo en embajadas, en espacios, en morgues, buscar en las embajadas, en los consulados en Estados Unidos, el enfrentar todos esos retos administrativos que son terribles, pero luego también, pues cómo viven pasando meses, semanas, meses y a veces años con esa pérdida. Y entonces lo que nos dimos cuenta, por ejemplo, porque hicimos esta investigación, tanto personas que tienen familia allá en Arizona como acá en Sonora, y entonces era ver que el impacto no solamente queda en esa, digamos, afectación en su salud emocional, sino también en su salud física, porque muchos de ellos empezaron a experimentar, por ejemplo,
problemas de azúcar, de presión alta, problemas cardíacos. Es decir, hubo una afectación a nivel de familia por esta experiencia tan traumática, ¿no? Y no se diga lo que se vive, ¿no? Ante la ausencia de un padre que no saben dónde está, un hermano que no está, o un hijo que no se sabe dónde está. Y además ante la negligencia de las autoridades que prácticamente lo ven como un potencial sujeto vinculado a la delincuencia. Y por lo tanto, ese tipo de migrantes o personas desaparecidas que son los migrantes son sumamente complejos en tema de política pública, por ejemplo, ¿no? Otro aspecto que ya nos tocó ver es el tema del impacto en la salud de los centroamericanos que pasan por nuestro país. Entonces ahí nosotros trabajamos sí ya con algunas escalas para medir salud mental en términos de depresión y ansiedad, y sabemos que desde en general los migrantes, las personas migrantes, porque están en ese grupo poblacional joven, pues no tienen afectaciones a su salud física. De hecho, son generalmente migrantes saludables. Sin embargo, el proceso de deterioro en su salud es palpable. En el caso de los migrantes, por ejemplo, mexicanos que van y llegan a Estados Unidos, el deterioro también en su salud por cambios en la alimentación, por la forma de la alimentación, se convierte también en un problema de salud física muy importante en esa población. Y en el caso de los centroamericanos sí encontramos niveles de depresión y ansiedad importantes, o sea, fuertes. Y las casas de migrantes que trabajan aquí con ellos es uno de los principales problemáticas que necesitan ser trabajado. Y por cierto, vuelvo a insistir en el caso de las chicas de trabajo social, no todo tiene que ser trabajado desde un punto de vista psiquiátrico. Tiene que ver con una intervención social que es posible trabajar y que desde ese punto de vista, entonces yo como socióloga o las estudiantes como trabajadoras sociales podemos hacer algo al respecto, ¿no? De poder buscar mecanismos de integración. Y el último punto, lo más rápido es el que de una investigación que estamos llevando a cabo justamente con lo que acaba de comentar la doctora sobre la integración de un expediente digital de salud de las personas migrantes, porque si bien es cierto, hay un derecho a la salud, también la gente se atiende, pero a la forma en la que se atiende, pues de repente no deja huella sobre cómo se atendió, en dónde se atendió, qué tipo de medicamentos se hizo. Entonces, este proyecto es un proyecto muy importante que estamos elaborando en la región, incluso con Estados Unidos, con una Universidad de Texas, para justamente buscar un cambio en una política pública de generar y de promover este expediente digital para que como su propia naturaleza viaje con ellos y que entonces el médico, la médica que lo trate en alguna parte de México por lo menos sepa cuál es el proceso de atención que ha tenido estas personas a lo largo del país, ¿no? Y sobre todo, pues el caso, dos datos importantes, los niños son unos de los que se enferman más cotidianamente de cosas muy simples, pero de repente ya no se convierten en cuestiones tan simples como gastroenteritis, enfermedades respiratorias, pero si no se trata, se convierten en enfermedades más crónicas. Entonces, este proyecto, por cierto, les voy a pasar por ahí, pueden copiar el QR y conocer un poquito más de nuestro proyecto. Nos pueden seguir también para promover un cambio en la política pública, en principio de Nuevo León, pero también de la región noreste. Esa es nuestra mirada a cambiar una política pública y ojalá que esto, la Secretaría de Salud de Nuevo León ya entró en la iniciativa, entonces eso significa que si la Secretaría de Nuevo León entra, probablemente haya eco a nivel de la región y esperemos que a nivel del país también. Excelente, muchas gracias. Y bueno, aquí hablando de salud mental, hablando de integración, hablando de familia, a veces se nos olvida que los espacios, hablamos ahorita de casa, pero tiene que ver que todo lo que nos rodea tiene que ver también implica con salud mental. Y de hecho, doctora Hinojosa, usted acaba de hacer una investigación, de hecho de este año, sobre el diseño de parques y áreas verdes para mejorar la salud mental. Claro, las áreas verdes aquí en Monterrey ahorita son sagradas por la falta de agua, pero creo que tiene que ver con esa movilidad social y tiene que ver con las políticas también, de cómo diseñamos esos espacios. Entonces, ahorita en Monterrey o en la zona metropolitana que correctamente dijo hace rato, es decir, pudiéramos tener áreas diseñadas para mejorar esa condición que va perdiendo la salud física, la salud mental, los niños, que es una migración importante, que tenemos que darles un espacio,
quienes han estado migrantes, por ejemplo, en Europa, hay espacios diseñados para los niños. Bueno, las casas son muy pequeñas, todo el mundo sale al parque, pero aquí pues no tenemos tanto. ¿Podríamos hacer algo ahorita? Sí, claro, y necesitamos hacer algo. O sea, el tema de los espacios públicos, pensando en las áreas verdes urbanas, por ejemplo, pues son críticas. Hace poquito hablabas, Juliet, de esa gente cuando alguien está en la calle o cuando pasas tiempo en la calle, cuando recién estar en la calle a 40 grados, sin un árbol, con un pavimento de concreto que te está reflejando todo el calor, pues es un tema que hasta puede vulnerar tu salud, no solo mental, sino también física, ¿no? Ya te puede dar un golpe de calor, o te puedes deshidratar, o te puedes desmayar y te puede pasar otro accidente, en fin, pueden pasar un montón de cosas. Entonces, el espacio público, el área verde urbana, la calle, las aceras, todo puede estar diseñado de manera que todas las personas podamos movernos en unas condiciones de confort mejores que las que tenemos ahora. Y la buena parte ahí es que no solo es de beneficio para las personas, sino también para el medio ambiente, es decir, es una estrategia que nos permite incrementar las condiciones de confort, pero que también nos permite mitigar los efectos negativos del cambio climático, ¿no? Intentar reducir el efecto isla de calor urbana, intentar capturar los contaminantes del aire a través de los árboles, intentar recargar los acuíferos, ahora que estamos atravesando una sequía, a través de más superficies permeables, y todo eso eventualmente repercute en la salud de todo el ecosistema, no solamente de los humanos. Pero pensando en no tanto esa área verde, sino en la movilidad y en las condiciones de poder circular por el espacio, está el tema del transporte público, que tenemos un transporte público en el área metropolitana aún deficiente, con muchas carencias, muy centralizado, con poca cobertura en áreas periféricas, y eso también pues es algo que debe solucionarse. Pero en su versión más sencilla, en las banquetas y en cómo podemos caminar por la ciudad, hace poco en la elaboración del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León, el 2040, haciendo el estudio encontraron que solamente 20% de las manzanas del área metropolitana de Monterrey tienen condiciones de caminabilidad, contemplado con 4 factores: que tenga banqueta, que tenga un árbol, que tenga iluminación y que tenga al menos una rampa para que alguien con carriola, silla de ruedas pueda circular por ahí. Solo 20%, estamos hablando de una condición terrible. Y obviamente caminamos por el 100% del área metropolitana, pero en condiciones pues no ideales. Entonces, eso ya sería algo de impacto. Crear calles con sombra, con unas aceras anchas y adecuadas, sería pues de mucho beneficio. Y en el tema de salud mental también, un apunte más. Hablamos mucho como de los paisajes terapéuticos y de la capacidad como de restauración de la salud mental, reducción de los niveles de estrés que nos da el encontrarnos con una planta, con un árbol tal, pero también esos espacios tienen que ser biodiversos, tienen que poder atraer mariposas. Canto de los pájaros, por ejemplo, es algo que reduce muchísimo la ansiedad. Entonces, no es nada más para nosotros, es para todos. Otra idea, como repitiendo esto, pero que eventualmente pues repercute en esa salud. Pensando en infancias también, necesitan moverse para su sano desarrollo, necesitan ese espacio donde correr, estirarse, jugar, y ya lo decía, si la vivienda no ofrece unas condiciones adecuadas, y aunque las ofreciera, es ideal que puedan estar al aire libre haciendo esas actividades. Entonces también en ese sentido, tanto el proyecto del espacio público como el programa que lo activa de música, de comida, de diferentes culturas, de bailoterapia, de lo que sea que suceda ahí, son críticos siempre como en equipo, ¿no? El espacio y el programa. Sí, ese tejido social se refuerza a través de ese tipo de actividades. Y bueno, doctora Bedoya, usted menciona en una de sus investigaciones, y tomando un poco lo que mencionaban ahorita de la cuestión migratoria, en este caso con Estados Unidos, donde la gente va y regresa, ¿no? En muchas ocasiones hay me dio mucho la atención un concepto que es la migración de retorno, es decir, las personas, ahorita con lo que hemos visto en el mundo siglo XXI, ¿pudiera revertirse este flujo migratorio tan intenso que estamos teniendo y que la gente regrese a su campus, a su ciudad de origen? Es decir, que esa añoranza que mencionábamos ahorita haga que la gente regrese, o la verdad es que nos movemos para no regresar, en sus investigaciones que ha encontrado.
Bueno, gracias por la pregunta. Principalmente, bueno, hice un estudio sobre migrantes retornados de Estados Unidos a México, mexicanos, ¿sí? Me enfoqué en la parte laboral, que es como lo que me he especializado en los últimos años, y lo que encontramos es que los migrantes no buscan retornar. Principalmente los migrantes que han retornado ha sido un retorno, ahí podríamos hablar de un retorno forzado, de una deportación, que nosotros conocemos y hemos también visto en las noticias. Siempre me remito a las noticias porque es como el imaginario social, ¿no? Es como que la gente tiene ese imaginario de qué es el retorno, porque me veo las noticias de Televisa y ahí me dicen, no, pues están agarrando a la gente en la calle en Estados Unidos, hay redadas, ya no te preguntan, ya hay veces no te dejan ni siquiera ir a tu casa a buscar los papeles, sino que si no los traes contigo, te deportan. Entonces, mencionó el doctor cuando estaba haciendo mi presentación que hago parte de un proyecto que se llama Humanizando la Deportación. Los invito a que lo busquen en la web. Este proyecto Humanizando la Deportación hizo que yo quisiera estudiar las condiciones laborales de los retornados, porque a pesar de que las historias son muy complicadas, las historias de la deportación, los mismos deportados, podríamos decirlo así, cuando hablamos ya de un trámite administrativo que no te va a dejar regresar pronto a Estados Unidos, pues la gente queda en condiciones vulnerables, condiciones muy vulnerables laboralmente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo hice un estudio que traté de ver todas las regiones de México, pensando en que México es un país multicultural, muy distinto, cada región tiene ciertas necesidades económicas y asimismo se ha impulsado la migración. Entonces encontrábamos que las regiones tradicionales, las entidades que tradicionalmente han expulsado migrantes a Estados Unidos, no están recibiendo sus ciudadanos. Los retornados no se están regresando a sus ciudades de origen, porque están encontrando las mismas deficiencias con las que salieron hace 10, 15 años. Entonces están encontrando que en México para ellos no hay todavía un progreso, que si lo hicieron voluntariamente algunos, pues no les permita regresar con ese amor y con ese, pues sí, el amor al terruño, a decir voy a regresar a mi tierra y voy a envejecer, qué bonito mi campo y yo vivir de mi pensión o de lo que yo junté por todos los años que trabajé en Estados Unidos. No es algo que se esté dando y es triste para muchos migrantes mexicanos porque ellos mismos lo dicen, tantos años allá trabajando y de pronto querer regresar y regresas y encuentras muchas cosas iguales o peores. Entonces, en mi investigación, bueno, una de las cosas que salió que me parece que es importante es el tema de que los migrantes pues les toca regresar a las ciudades principales, o sea, les toca convertirse en un migrante interno. Muchos, más que todo los migrantes que pasaron de 5 a 10 años en el extranjero, tratan de quedarse en la frontera norte. ¿Por qué? Porque si muchas veces te retornas o te deportaron, quieres estar cerca a la familia, entonces es muy difícil que te vayas hasta el sur de México porque perderías todo contacto o sea, se haría mucho más difícil que sigas conviviendo con la familia que quedó allá, que regularmente pues deportan a uno, por ejemplo, padres de familias deportados, toda su familia allá, sus nietos, eso te rompe toda tu vida, tu forma de convivencia. Y claro que genera lo que mencionábamos ahorita, muchas depresiones y problemas psicológicos que pues las personas ya tratan de sobrevivir lo que les queda, es como lo que recoges cuando hablas con las personas deportadas. También hay muchos migrantes, que es otra faceta, que no todo es lo mismo, o sea, hay diversidad de retorno, que llegan con muchas habilidades que adquirieron en Estados Unidos. Pero muchas veces son migrantes que no estudiaron, sino que aprendieron su quehacer y se fueron profesionalizando en el campo o en las mismas empresas, y estos migrantes también son desaprovechados. ¿Por qué? Porque no traen un cartón, un papel que dice que él sabe eso. Entonces muchas veces pues, eres deportado y te empiezan como a estigmatizar y no aprovechan todo ese tipo de pues, condiciones laborales que podrías ofrecer acá. Bueno, yo los invito a que lean el artículo, ya está publicado, es un artículo interesante porque es regional y pues luego seguimos discutiendo.
Pues muchas gracias. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. Tengo la última pregunta para cerrar para todas, quienes quieras contestar. Creo yo que haciendo un pequeño, muy brevísimo resumen, creo que tenemos muchos retos, tenemos todavía muchos desafíos, pero tenemos que quitarle la etiqueta a la migración como algo crítico, al refugiado, sino verlo como un elemento dinámico, donde tenemos pues cosas que hacer, pero que es algo que nos ha enriquecido, algo que nos hace pues entender más nuestra propia humanidad. Entonces, última pregunta, ¿qué tenemos pendiente desde su campo de experiencia, su visión, para facilitar esa inclusión, esa inducción de los migrantes en nuestro país y también como personas, como familias? De hecho, aquí están jóvenes. ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Qué tenemos pendiente que nos toca hacer a nosotros, a ellos, en políticas, salud, lo que ustedes gusten mencionar? Bueno, pues desde Relaciones Internacionales esperaríamos decir, bueno, que en la ONU sí funcione ese pacto mundial de la migración y que sea como una cooperación entre países, ¿no? Ese sería el ideal. Sería una aproximación como desde de arriba hacia abajo, a nivel de élites, los políticos que se pongan de acuerdo, etcétera. Pero en realidad lo que nos hemos dado cuenta es que muchas de las soluciones más bien tienen que surgir de la sociedad, de lo local hacia arriba. Y abonando, claro, todos hacia una dirección de mejorar, de respetar los derechos humanos, a la salud, a la educación, al trabajo, a los espacios dignos, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Y la verdad me da mucho gusto que haya tantos estudiantes en nuestro público, porque podemos abonar desde muchos frentes, ¿no? Uno, y queda claro en este panel, las investigaciones, desde primero entender bien el fenómeno. Me gusta mucho, y comentaba con la doctora María Elena antes de iniciar, que nuestros estudiantes de Relaciones Internacionales muchas veces en el seminario de investigación que tienen en el último semestre quieren estudiar la migración, y por ahí han hecho estudios comparativos de cómo se adaptan los migrantes haitianos frente a los hondureños en Monterrey y en Nuevo León. O sea, empezamos desde lo local, y entonces tratar de buscar soluciones o por lo menos identificar cuáles son las situaciones para luego también empezar a buscar opciones de política pública, como las que ya han señalado en algunos casos, que sí hay en algunas instancias posibilidades de cambiar las leyes o de generar programas de colaboración. Y la colaboración pues tiene que ser multisectorial, o sea, tanto público, privado, como de la sociedad civil, como también entre niveles de gobierno, o sea, lo federal y lo subnacional, y también pues binacional en el caso de México, o inclusive regional. En América Latina creo que compartimos este fenómeno de la migración, de la movilización. Antes éramos vistos como una región que expulsaba a los migrantes, ahora no, ahora también somos receptores. En Chile hay haitianos, en Colombia hay venezolanos, en Costa Rica están llegando los haitianos por el tapón de Darién. Entonces ese fenómeno, pues hacer como una construcción de que vaya de lo local a lo nacional, regional y eventualmente a lo mundial, pero no quedarnos esperando a que desde lo internacional nos va a llegar la solución. Ahí puede haber marcos jurídicos, iniciativas, pero tiene que ser como algo que sube y baja, ¿no? Gracias. Yo lo vería desde, bueno, primero como profesora. Creo que como profesora nosotros ahí en la Facultad de Trabajo Social hemos tratado de abonar en ese sentido. Creo que hay una necesidad, ya lo hemos comentado, y eso también ha sido producto de una investigación donde las escuelas, por ejemplo, particularmente de trabajo social, muchas veces poco se discute el tema de la intervención, particularmente con esta población. ¿Por qué? Porque se necesita hacer más trabajo en ese sentido. Aquí afortunadamente está la directora de la facultad y entonces ella de alguna manera pues son las personas que pueden efectivamente hacer este tipo de cambios a nivel curricular. Nosotros en la medida lo hacemos en nuestras clases, lo hacemos como parte de nuestro ejercicio de investigación. Ahora, en materia de investigación creo que ya lo dijo muy bien ahorita la doctora, que para nosotros las investigaciones es una forma de desmitificar cosas,
que se asientan en esos imaginarios colectivos, desde los medios de comunicación, pero también de entre la sociedad. Entonces, las investigaciones nos permiten tener esos datos y poder a veces también llegar a convencer a la gente de gobierno de la necesidad de hacer transformaciones en ciertas áreas, como es el caso de la migración. Entonces, nuestras investigaciones abonan en ese sentido, pero aún así, como ya también lo comentaron, en el caso de Nuevo León nos llegó como de improviso el tema de la migración y por lo tanto nosotros creemos que en ese sentido nosotros abonamos. Y por último, creo que desde el punto de vista muy personal, creo que la experiencia, ya lo comentó usted, para mí, por ejemplo, yo me vine, bueno, me trajeron mis papás cuando tenía 5 o 6 años y realmente para mí el sentir y aculturarme en una ciudad que ahora ya os digo que soy regiomontana y soy de Monterrey, y a donde llego soy de Monterrey, y no siento efectivamente esa diferencia, pero sin embargo a veces llegan por el tono de hablar, por la manera de expresarme, llegan a descubrirme que no soy necesariamente nacida aquí, y eso a veces duele, ¿no? Porque duele, porque sí soy distinta, pero no soy diferente, pero no soy distinta. Entonces creo que si yo lo vivo como mexicana, ese tipo de experiencias creo que tiene que ver con pensarnos también como seres humanos, y creo que esa es una tarea que todo el mundo lo podemos hacer al momento de no creernos lo que dicen los medios, necesariamente todo es verdad, son claros oscuros, y que siempre pues tratar de buscar ir más allá de esos datos que a veces nos ofrecen, ¿no? Creo que pues ahí yo lo dejaría. Muchas gracias. ¿Colegas? Gracias. Bueno, también pensándolo como profesora, pues lo que podemos hacer desde las facultades, en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, principalmente en el área de posgrado, sí se han dado varias tesis que efectivamente hacemos como ese llamado al estudiante de ve a ver qué está pasando, ¿no? O sea, vamos a campo, sí, hagamos un estudio cuantitativo, sí, a mí me encanta hacer cuantitativo, pero siempre les digo, vamos a campo, vamos a mirar, vamos a ver si los números reflejan, o sea, esos números que están ahí, que nos pasan los censos cada 10 años, o sea, un censo es una foto. Imagínense que el migrante del 2020 es un migrante del 2015, porque le preguntaron hace 5 años usted dónde vivía. O sea, esa foto es vieja, entonces es una realidad de estamos hablando ahorita de datos del 2020 y eso es viejo ya. Entonces necesitamos siempre como refrescarnos yendo a campo. Yo soy socióloga, entonces a mí me encanta hacer trabajo cualitativo cuando tengo oportunidad y desde todas las disciplinas se puede. Desde la Facultad de Ciencias Políticas hemos tratado de hacer estudios mixtos, pues para sacar un poco más de esa realidad y ver cómo podemos, como decían ahorita, pasar de esas firmas, de esos convenios internacionales que no nos obligan a nada, que nada más son para que aparezca ahí México y México se apoya. Entonces, y así todos los países, pero ya para hacer la política pública o el programa social que el migrante necesita para salir pues de su precariedad o para darle. No solamente pasa con los migrantes, es importante decirlo, o sea, es un problema que tenemos de todos, de los que somos y de los que no somos migrantes, y en la incorporación laboral pues sí se podrían hacer ciertas cosas, ya lo mencionamos, por ejemplo la revalidación de estudios, que las personas tengan un poco más que las empresas tengan un poco más de flexibilidad. Muchas empresas, las grandes empresas de México tienen muy buenos abogados y en ocasiones ayudan a sus migrantes, pero no es en todas, o sea, no, las empresas pequeñas, las medianas empresas no tienen esas capacidades, entonces por eso se necesita una política pública fuerte para vincular estos migrantes. Y lo otro que diría es que en el tema de las mujeres y los niños, por ejemplo, el tema de la gobernanza migratoria es muy importante porque vemos, y lo dije al principio, el esfuerzo principal de atender a los migrantes y de atender su urgencia lo hacen las casas de los migrantes, ¿sí? Las ONGs. Entonces, claro, detrás de las ONGs hay un montón de gente que ayuda, hay un montón de personas. Si ustedes se meten a las páginas de Facebook
de las casas migrantes, ven cómo las personas van a dejar sus donativos, porque saben que estamos en una entidad. Esto es un polo de atracción y ya lo dijeron, no solo para migrantes internacionales, sino para migrantes internos. En las casas de los migrantes también hay migrantes internos. Entonces, pues sería mi llamado a seguir apoyando las casas de los migrantes. Me parece fundamental apoyarlas desde donde podamos, los estudiantes haciendo voluntariados, apoyando en temas de llevar cifras. Muchas veces no tienen ni siquiera personas que les ayuden a llevar conteos, a caracterizar la población. Y llevar lo que podamos a las casas de los migrantes. El llamado otra vez al gobierno para que no desatienda a estas poblaciones, que creo que van a aumentar, no creo que vayan a disminuir. Ustedes han visto lo que está pasando en la frontera ahorita, mucha gente está pasando, la están deportando y gente queda deportada y se viene para acá. Entonces, sería eso. Muchas gracias, Karen. Bueno, añadiría a todo lo que han dicho las doctoras la idea de formar desde todas las disciplinas y formarnos todos como ciudadanos en la capacidad de esta mirada interseccional, en decir, es migrante y mujer y racializada y todas las cosas que se suman y que pueden hacer más compleja una situación o más llevadera una situación y que le dé herramientas para enfrentar la vida. Y eso en todas las personas, no siempre pensar que no somos solo una categoría, sino un montón de dimensiones. Y otra, hablando como desde urbanismo y desde este programa nuevo que tenemos, algo que siempre formamos mucho es lo que decías ahora, Mariana, como de necesitamos entender que problemas complejos nunca los va a resolver una sola disciplina, necesitamos colaborar muchísimo y formar en esta capacidad de colaboración interescalar, intersectorial, pensar en los problemas y decir quién puede ser mi aliado para atender esto. Y yo creo que siempre teniendo esa mentalidad podemos abordar el problema y la oportunidad de la migración de mejor forma. Pues muchísimas gracias, la verdad se nos fue el tiempo, quisiéramos tener preguntas, estaremos aquí disponibles. De nuevo, muchas gracias, creo que tenemos un reto, tenemos una oportunidad, creo que fue también importante reconocer que tenemos muchos tipos de migración y como mencionaste ahorita, doctora, muy claro decir, no es solamente migración o migrantes, sino hay que ponerle aquellos apellidos que nos ayuden para asimilar, para propiciar una mayor integración y, ¿por qué no?, el crecimiento que merecemos. Muchachos, a todos los presentes, muchísimas gracias. Mis queridas colegas, muchas gracias por todo. Gracias.